Está con nosotros ya Ramón Méndez, director nacional de Energía. Gracias por acompañarnos, Ramón. La idea era conversar contigo sobre una experiencia que acaban de tener junto a una delegación oficial que llegó hace muy pocas horas de la India, ¿no? Me decías que es una experiencia realmente impactante la que tuvieron allí en esa delegación encabezada por el vicepresidente Astori. Sí, desde el punto de vista humano, realmente es una experiencia impactante. India es un país de contrastes enormes, 1.200 millones de habitantes, 22 millones de habitantes, por ejemplo, en una sola ciudad como Bombay, diferencias sociales muy raras para nosotros, conviviendo aparte, casi que uno diría sin dificultades aparentemente, con la mayor pobreza y al mismo tiempo con la mayor riqueza. Seguramente esa tradición de castas y la religión tan diferente a las que conocemos nosotros, todo eso sin duda influye. Uno tiene la sensación de que cada uno se siente que está en el lugar que tiene que estar y por lo tanto la posibilidad de conflictos sociales parece como muy difícil. Es difícil para el que lo vea afuera. Con holdings impresionantes en el manejo de dinero, ¿no? De miles y miles de millones de dólares. Son holdings que van desde manejo de aeropuertos, telecomunicaciones, pasando por todos los temas energéticos, compañías de seguros, manejan realmente porcentajes tremendamente importantes de la economía india en muy pocas familias, en definitiva es eso, y al mismo tiempo una enorme cantidad de cientos de millones de indios que están por fuera de todo eso, por fuera completamente del sistema. A ti te tocó presentar en una de esas visitas el fenómeno energético del Uruguay, la situación del Uruguay y ver allí, digamos, por ejemplo, el rol de las energías alternativas y la apuesta que se quiere hacer en ese sentido, ¿no? Sí, en varias ocasiones presentamos eso. Estuvimos con industrias que producen insumos energéticos dentro de las energías alternativas. Estuvimos con estos grandes holdings que están dispuestos a invertir en otros países y en particular en Uruguay, donde presentamos desde cuál es la estabilidad que brinda Uruguay para los inversores hasta cuáles son las particularidades del plan energético y por eso cómo encajarían este tipo de inversiones en nuestro país. Hubo oportunidad de estar en algunas empresas incluso muy referidas al ramo de las energías alternativas, como puede ser la fabricación de molinos de viento, ¿verdad? Sí, entre otras visitamos una empresa RRB que funciona ya hace unos 20 años, fueron precursores dentro de India en este tipo de energías, vienen fabricando, han instalado ya más de 1.000 megavatios de diferentes lugares en India particularmente, tenían interés en invertir en algún otro país y vieron como una gran oportunidad poder presentarse en Uruguay, precisamente. ¿Qué rol realmente va a tener el tema de la energía renovable en nuestro país? Ya enfocándonos un poquito más en lo que es la generación de energía acá. Bueno, Uruguay ha definido una política energética con una mirada al 2030. Por primera vez tenemos una política a largo plazo en materia energética en nuestro país, porque un periodo de gobierno ni siquiera es corto plazo, en materia energética es coyuntura prácticamente. Y lo que es más interesante, cuando se pasa de un gobierno frente amplista al otro, el presidente entonces electo Mujica crea estas 4 comisiones multipartidarias, una de ellas en energía, y allí por suerte logramos consensuar básicamente entre los 4 partidos políticos lo que era la propuesta de la energía que se venía llevando adelante, y hoy tenemos entonces una política a 20 años compartida por todos los partidos políticos, y uno de los insumos fundamentales es la introducción de las energías renovables en nuestra matriz energética. ¿Hoy qué porcentaje tenemos de energías renovables en el total de lo que se consume en el país? En total de lo que se consume en el país, en todas las formas de energía, incluyendo el transporte, la industria, etcétera, llegamos a 35% aproximadamente, y la meta que tenemos para el 2015 es llegar al 50% de toda la matriz energética en base a energías renovables. Este sería el primer país en el mundo que alcanzaría este porcentaje tan alto. Diferentes en el sector eléctrico, que es una parte solamente de la energía del país. En el sector eléctrico sí, tradicionalmente tenemos alrededor del 80% de energías renovables, tomamos en cuenta porque tenemos muchísima hidroelectricidad, pero también para este periodo la idea es llegar al 90%, con un impulso muy fuerte a las energías eólicas, a la generación a partir de biomasa. Entre estos dos elementos estamos pensando en 500 megavatios de electricidad en base de energía eólica y 200 de biomasa. Son números muy grandes, el consumo medio del país son 1.000 megavatios, entonces de 1.000 en promedio vamos a tener 500 de eólica y 200 de biomasa, es decir, es una transformación pero muy fuerte de nuestra matriz eléctrica en particular.
que eso busca, por supuesto, bajar costos, porque las energías renovables en nuestro país hoy son más rentables que otras formas de generación eléctrica que tenemos, dejando de lado la hidráulica, naturalmente. ¿Cuánto están generando los molinos ya instalados en el país? En este momento instalado tenemos muy poco, tenemos solamente instalados funcionando unos 32 megavatios más o menos, hay otros 70 que están construidos en este momento, la semana que viene se adjudican 150 megavatios más, una licitación de la UTE, y en abril se termina una nueva licitación por otros 150 megavatios. ¿Cómo se está haciendo justamente? ¿Cómo es la operativa? ¿Qué participación privada hay? ¿Cuánto de pública para ese proyecto? Para los proyectos eólicos, en total en el país, solamente en energía eólica van a haber inversiones en este periodo de alrededor de $1.000 millones, para tener una idea. ¿En estos 5 años de Mujica? En estos 5 años de Mujica, solamente en energía eólica alrededor de $1.000 millones. Estamos hablando de alrededor de 200 megavatios de la empresa UTE y 300 megavatios del sector privado que UTE les ofrece, que surge de un contrato, surge de una licitación pública. UTE les ofrece a quien gane esa licitación un contrato de compra de energía por 20 años. Estamos hablando de parques enteros, eólicos inmensos. ¿Dónde van a estar ubicados concretamente? Bueno, ahora hay en proceso una licitación donde hay proyectos presentados en 8 departamentos del país, en una gran cantidad de lugares. Uno de los primeros pasos que hicimos hace 3 años aproximadamente, 3 años, fue la confección de un mapa eólico de nuestro país. ¿Qué potencial eólico tenemos? Se tomaron medidas en 17 puntos diferentes, se hizo un trabajo con la Facultad de Ingeniería para tratar de extrapolar esos puntos de medidas para tener un mapa completo del país, y hoy sabemos que tenemos un potencial eólico del país al menos tan grande como el hidráulico, lo que es mucho decir, y este es un primer paso, estos 500 megavatios que van a ser una transformación radical de nuestra matriz eléctrica que vamos a tener en apenas 4 años, es un primer paso de algo que va a tener que seguir después. En 4 años se empieza a llegar a ese volumen de generación. 4 años, sí, 500 megavatios nuevos instalados, y justo es decir que en esta licitación que está terminando en este momento, se licitaban contratos por 150 megavatios y se presentaron en total ofertas por más de 900 megavatios. O sea, si uno suma las 15 empresas que se presentaron, los 22 proyectos presentados, suban ofertas por $2.000 millones, ofertas privadas para invertir en nuestro país, dinero que viene del exterior, $2.000 millones ofertados para un componente de la transformación de nuestra matriz energética. ¿Empresas de dónde son básicamente? Hay de todos lados, hay empresas españolas, alemanas, argentina, francesa, en fin, hay de una cantidad de países del mundo. En el tema biomasa, ¿cuánto ha tenido que ver, por ejemplo, Botnia, que era uno de los proyectos que se manejaba de generación importante? Botnia está aparte, digamos, ¿no? Botnia es un caso paradigmático, irrepetible, bueno, salvo ahora que vamos a tener también a Stora Enso, Arauco en Conchillas, pero Botnia genera por sí sola 150 megavatios, de los cuales 140 megavatios, de los cuales 110 son para consumo propio y 30 los vuelca en la red de UTE. Estamos hablando de emprendimientos menores, en este momento hay 8 emprendimientos menores funcionando en diferentes lugares, ya sea en base de uso a cáscara de arroz, en 33 por ejemplo, o diferentes formas de residuos de la agroindustria forestal. Y la idea es seguir creciendo justamente en un nuevo decreto que salió a fines del año pasado para seguir incorporando mayor capacidad de generación. Estas son inversiones más nacionales, son inversiones relativamente pequeñas, no son de cientos de millones de dólares, sino apenas de decenas de millones de dólares, cosas que se pueden hacer a escala de inversores nacionales. Algunos son dentro de un proyecto industrial específico propio, otros son simplemente para generación de electricidad en base a residuos de biomasa. ¿Qué tan lejos está ya para ir cerrando, ¿no? El país de dejar de depender, como pasó tantas veces en la historia del Uruguay reciente, de que la sequía ponía en jaque todo el tema de la generación de electricidad y sobre todo... Nosotros entendemos que esa página ya se cerró y tenemos las pruebas, lo que ocurrió en el año 2008 y este año mismo. Es decir, este año tuvimos una sequía muy grande con terribles consecuencias para el sector agrícola, incluso para la producción de agua potable. Creo que nadie oyó hablar de un problema en materia energética. Es decir, a pesar de que estamos en un año con muy escasas precipitaciones respecto de la media, se está satisfaciendo la demanda sin ninguna dificultad y sin tener que subir para nada las tarifas, lo que quiere decir que además de poder satisfacer la demanda, estamos haciéndolo a precios competitivos. Creemos nosotros, nunca hay que escupir para arriba, pero creemos que aquella época en la cual uno miraba al cielo para ver si iba a tener electricidad queda en el pasado de nuestro país. Gracias por habernos acompañado. A las órdenes, como siempre. Nosotros vamos cerrando por aquí el primer programa de Poder Pensar en este 2011. Los esperamos ya la próxima semana con otros temas de actualidad.